El día de hoy vamos a hablar sobre el Arduino, la plataforma Arduino y sus usos en la educación. Esta sería como que el temario. Vamos a hablar de una introducción, el hardware, el software, la comunidad en torno al Arduino y sus usos en la enseñanza. El Arduino es una plataforma electrónica abierta para la creación de distintos tipos de prototipo usando programación y electrónica. Es una tarjeta muy simple, muy fácil de usar para desarrollar todo tipo de aplicaciones con electrónica y programación. Fue desarrollado por ahí del 2005 en Italia, en un instituto de diseño interactivo. Era una plataforma que querían que los usaran los estudiantes. Generalmente eran gente de diseño o gente de arte que no conocía de estas tecnologías y lo que querían es que fuese fácil de usar para estos estudiantes. La idea era que fuera fácil de usar en la enseñanza, que pudieran crear sus prototipos rápidamente, ya que eran artistas o gente que desarrollaba cosas interactivas y que no podían esperar a que gente que supiera hacerlo se los hiciera, porque lo que querían era hacer cosas de manera rápida. El chiste es que funcionara en los 3 sistemas operativos, porque generalmente todas las aplicaciones que había corrían en Windows y los estudiantes normalmente usaban Macs, otro tipo de máquinas, ¿no? Entonces necesitaban que corriera eso y que fuera de bajo costo, que los estudiantes pudieran comprar fácilmente estos equipos. De hecho, una de esas propuestas era que le costara lo mismo que irse a tomar unas pizzas y una botella de vino, porque pues era en Italia. Y se basaban en plataformas de hardware y software libre para que fuera un sistema económico y que fuera fácil de extender. Esta es una imagen del instituto en Italia, ya cerró. Este es el grupo de gentes que lo desarrollaron, ahí todavía eran jóvenes. ¿Y por qué se llama Arduino? Este era el rey Arduino, un rey que reinó en Italia durante unos cuantos años, pero la realidad es que se reunían en el bar Arduino y era donde desarrollaron todo el proyecto y por eso le pusieron ese nombre, ¿sí? Para tener más información, lo más fácil es que se metan a la página del Arduino y ahí encontrarán muchísima información. En la práctica vamos a estar dando referencias porque es difícil cubrir toda la temática. Vamos a hablar del hardware en primer momento. Tenemos una tarjeta con un microcontrolador. Eran microcontroladores muy simples. Cualquier celular de los que ustedes tienen le da 20 vueltas a lo que es el Arduino. Tiene las componentes básicas para trabajar, para conectar los sensores y los actuadores y para conectarse a la red. Es una tarjeta muy simple con un microcontrolador, los puertos de entrada y de salida y la conexión a la computadora. Esos son, por ejemplo, esta es la tarjeta. Aquí tengo las conexiones para los sensores digitales, aquí para los sensores analógicos. Este sería el microcontrolador, el CPU de la tarjeta. Esta es la fuente de alimentación, la que está aquí, y por aquí lo conecto yo a mi computadora. Entonces es una tarjetita muy simple. Hay muchas tarjetas más. Esta fue como que la tarjeta original. De aquí lo que yo tengo es tarjetas de otro tipo con controladores más rápidos. Esta es una tarjeta mucho más grande. Esta es una tarjeta mucho más pequeña que la puedo yo meter en una caja, una cosa de ese tipo. Esta es una tarjeta que tiene Wi-Fi y un microcontrolador y en la cual yo puedo instalarle también un sistema Linux. Estos son los nuevos modelos, tarjetas mucho más chicas con procesadores mucho más rápidos. Y esta es una tarjeta parecida a la original, pero ya tiene una conexión Wi-Fi. Yo lo que hago es le conecto sensores que me permiten sensar el ambiente y de esa manera hacer que interactúen mis microcontroladores. Tengo cosas tan simples como botones, switches, fotorresistencias, potenciómetros, sensores de temperatura, de humedad, de nivel de agua, micrófonos, de presencia, de distancia, ultrasónicos, y este sería un sensor de luz. Este es un reloj con el cual puedo tener la fecha. Además tengo los actuadores que me permiten, una vez que sensé el ambiente, actuar sobre este mismo ambiente y modificarlo de alguna manera. Cosas tan simples como encender un foco o encender un motor o encender cualquier otro dispositivo. Tenemos, por ejemplo, LEDs, LEDs de todos tipos,
motores para robots, servos, transistores para switchar, una bomba de agua, por ejemplo, un relevador que me permite arrancar cualquier otro dispositivo. Y tengo, por ejemplo, displays de estos de numeritos o pantallas de cristal líquido que me permitirían decir cuál es la temperatura que está sensando mi sensor y de esa manera poderla conocer. Todo esto lo desarrollo en lo que se conoce como un protoboard, que es una tarjeta como esta que tengo, que está ahí en la imagen, a la cual yo le puedo conectar y desconectar las cosas de manera rápida, hacer prototipos, hacer modificaciones, y de esa manera puedo estar creando prototipos. Aquí se ve cómo se conectan los alambritos y de esa manera no tengo que estar soldando para desarrollar mis prototipos y los puedo hacer muy rápido y con muchas variantes. Estos serían los cables que yo usaría, ¿no? Como es un procesador, una tarjeta muy simple, como ya lo vimos, lo que hace es que se le ponen encima sombreros o shields o escudos en los cuales yo puedo ponerle más cosas. Este tiene un protoboard, este tiene sensores, este tiene espacio para conectar otras cosas. Aquí, si se fijan, tengo uno donde podemos ver el sensor que habíamos mostrado antes, y lo que hago es que se lo conecto encima de mi Arduino y de esa manera puedo tener conectadas un montón de cosas que no necesariamente están en la tarjeta original, ¿no? El chiste de estos es que yo pueda, con una tarjeta muy simple, comprar un montón de componentes más y hacer distintos kits con distintas componentes, y de esa manera me es más fácil usarlos para la enseñanza. Se pueden meter aquí a la página del Arduino donde encontrarán un kit. La programación que usamos para estas cosas es lo que le podemos llamar programación física o interactiva. Yo tengo un microcontrolador que sería el CPU de mi computadora, que va a controlar, ¿qué cosas? Pues datos de entrada que entran a través de los sensores, es mi información de entrada, un programa la procesa y a partir de los datos que yo he tenido, tengo datos de salida que me permiten interactuar con el medio. Son sensores analógicos y digitales, analógicos como los de temperatura, digitales como un motor, y salidas como luz, que podía variar en la intensidad, o simplemente prender una bomba de agua y de esa manera actuar en el entorno. El software es un software basado en C, basado en unas bibliotecas que se desarrollaron en el mismo instituto para hacer cosas interactivas. Tiene lo que se llama un IDE, una interfaz de desarrollo, basada en el IDE de Processing, que es un lenguaje de programación gráfica que ya lo usaban en este entorno. Corren los 3 sistemas operativos, yo lo puedo programar de manera muy simple. Aquí tengo un ejemplo de un programa en el cual yo defino cómo me va a funcionar uno de los pines, le digo que lo prenda, que se espere un segundo y que lo apague. Si se fijan, aquí lo voy a cargar en la tarjeta de manera muy rápida. Está cargándose en la tarjeta y ahí estamos viendo cómo se prende y se apaga. Si yo cambio y le pongo aquí, por ejemplo, un dato y lo vuelvo a cargar, voy a hacer que el LED parpadee de manera más rápida. ¿Sale? Entonces es un entorno de programación muy simple que me permite programar muy rápido con bibliotecas que están hechas para esto. Tiene una función de inicio y una función que se repite rápidamente. Este sería como que el sketch mínimo en el cual yo tengo las cosas para hacerlo de manera más rápida. Tengo también, ahí está parpadeando, lo puedo programar desde este IDE o desde una aplicación en internet que me permite hacerlo de manera más fácil. Esta sería la aplicación, por ejemplo, en internet, en una página que la puedo yo conectar al Arduino. Además del hardware y el software, algo que es muy importante con el Arduino es la plataforma, la comunidad que se ha creado en torno a la plataforma Arduino. Con las herramientas clásicas de internet, redes sociales, videos, páginas de todo tipo, se ha ido creando una gran comunidad en torno al proyecto y es como ya un estándar internacional de decir mis equipos son compatibles con Arduino, lo puedo programar con el Arduino. Hay muchísimas páginas, en particular la gente del Arduino
tiene sus propias páginas para mostrar los proyectos que va desarrollando la comunidad y de esa manera darlos a conocer y de esa manera abrir un espacio para los usuarios del Arduino. Teniendo esta comunidad, en los últimos años lo que se ha ido es desarrollando distintas opciones, cursos, talleres y cosas de ese tipo, ¿no? Que si bien en un principio existían ese tipo de equipos, de microcontroladores, no tenían la difusión que tenía el Arduino, tenían costos más altos, corrían con software propietario y era muy difícil conseguirlos. Cuando sale el Arduino como software y hardware libre y a precios muy económicos, se extiende rápidamente y entonces hay una serie de fabricantes que empiezan a fabricar este tipo de cosas. Con el Arduino lo que podemos hacer es retomar mucha de la experiencia que se tenía en otras plataformas, que cuando se crearon pues no había el hardware que hay en la actualidad. A partir de lo que se ha ido desarrollando con los celulares y con todo el equipo de microelectrónica es mucho más fácil conseguir. Por ejemplo, es Papert, gente que en el Media Lab desarrolló los primeros software para trabajar con robotitos, el lenguaje de programación Logo, y este era su robot en esa época. Claro que nunca lo pude llevar a las escuelas porque tenía un tamaño muy grande, carísimo, y no había forma de programarlo, ¿no? Aquí están unos niños tratando de jugar con esto. Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Y las cosas han cambiado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hablamos mucho de los jóvenes como nativos digitales y el uso de las tecnologías. Lo que pasa es que habría que ver qué tan cierto es esto, ¿no? La realidad es que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, son más usuarios de las tecnologías que programadores. La usamos mucho la computadora en las escuelas, la usamos más como una fuente de información, de conseguir información o con simuladores, pero la gente cada vez conoce menos su funcionamiento, ¿no? Cada vez son más cajas negras para los estudiantes. Un celular ya es prácticamente imposible saber lo que hay adentro. Abrirle las tripas a un celular es echarlo a perder. Antes con las computadoras lo podíamos hacer. Y en realidad lo que estamos haciendo es enseñando a los estudiantes a usar las aplicaciones y no a programarlas, ¿no? Les estamos enseñando a leer, ¿no? Usando las cosas y no a escribir, que sería crear este tipo de aplicaciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, como en muchas otras áreas del conocimiento, enseñarles también a escribir y a programar y a hacer cosas de ese tipo. La programación debería ser ya parte, ¿no?, de una formación integral. El pensamiento lógico, los algoritmos que se aprenden programando ayudan de manera muy importante a resolver problemas concretos, nos ayudan en la ciencia y fundamentalmente en las matemáticas. Lo que desarrollamos programando y haciendo los algoritmos es una lógica que nos permite aprender de manera muy distinta las matemáticas y muchas otras de las ciencias. No es ninguna propuesta nueva, esto se viene planteando desde hace muchísimos años. La ventaja del Arduino es que ahora con equipo muy sencillo, muy simple, muy barato, podemos llevar estos equipos a las escuelas y a diferencia de la programación tradicional, permite que los usuarios, los estudiantes, interactúen de otro modo con estos equipos, interactúen sobre el medio físico y hagan propuestas de proyectos. Habría que enseñar a programar desde muy jóvenes, como parte de una formación integral. No es que queramos formar a los programadores, pero de la misma manera que a todo el mundo le enseñamos matemáticas, biología y otras ciencias, la programación debía ser ya parte de los currículums. La idea es de la programación física, lo que nos permite es ir más allá de la programación tradicional de los algoritmos o de las gráficas y hacer cosas de proyectos concretos. Por ejemplo, crear herramientas o equipos de laboratorio como sensores de temperatura. En lugar de que el alumno vaya y saque su termómetro de mercurio, él puede crear sus propios termómetros y estar monitoreando esas cosas. Podemos hacer cosas como automatizar un huerto en la escuela, cuidar los animalitos de la escuela, cosas de ese tipo que hacen mucho más atractivo y divertido
las cosas. Y más que irnos a cosas de estas como los concursos de robótica, además de los concursos de robótica, se podrían hacer como ferias de las ciencias, exposiciones, donde los estudiantes presenten sus proyectos y de esa manera los motivamos a desarrollar las cosas. Tenemos que ver cómo implementar esto, hay que actualizar planes de estudio, desarrollar material educativo, formar profesores y desarrollar incluso el software. Es muy difícil hacer un cambio de un día para otro, pero haciendo cosas como meter clubes de robótica, clubes de programación, cosas de ese tipo, de esa manera ya hay muchas escuelas que están usando el Arduino para estos propósitos. ¿Sí? Los avances que hay recientemente es que muchos fabricantes han empezado a hacer equipos compatibles con el Arduino, con procesadores mucho más rápidos. El procesador original, como les decía, tenía 8 bits y 2K de memoria, ahora hay procesadores mucho más rápidos. Y hay una cosa que es muy importante, que es lo que está ahorita como más pegando más duro, es lo que se llama la Internet de las cosas. No solo voy a hacer que interactúen con el medio, sino que puedo conectar mis aparatitos a la Internet y de esa manera hacer que la información que obtengo la puedo desplegar de la misma manera que mando selfies de mis fotos, pues puedo mandar también los datos o las cosas que están sucediendo en mi laboratorio, en mi experimento, hacia Internet. Aquí tengo, por ejemplo, vamos a quitar que ya lo hicimos, ¿no? Casi todos los dispositivos de este tipo lo que tienen es un botón, un sensor de entrada, en este caso es un botoncito, si lo aprieto pues se prende el LED y si lo suelto se apaga, ¿no? Podría yo tener un sensor que detectara temperatura, que detectara presencia, que alguien abrió la puerta y en lugar de prender un LED, pues arrancar un motor con una bomba de agua, encender una alarma. Toda la lógica funciona de esta manera. Tengo un sensores de entrada y actuadores de salida. Pues eso sería fundamentalmente las cosas, ¿no? Yo tengo aquí algunos ejemplitos de proyectos, porque habría que basarlo todo de algún modo en proyectos. Si se fijan, este es uno muy simple, el que tenemos aquí. Voy a hacer una cajita de música. Por ejemplo, es el Arduino que les decía, el chiquito. Cabe en esta cajita y tiene un sensor de luz y tiene una bocina. Y entonces lo que hago es que con ese sensor de luz detecta la iluminación que hay y puedo yo... Espérenme un segundito que tarda en cargarse. Ya no sé, siempre fallan las cosas a la hora de las pláticas, ¿verdad? Pues me está haciendo quedar mal. Bueno, por ejemplo, tengo otro, hablando de la Internet de las cosas. Yo puedo desde una página web prender un foco o apagarlo. Si le dan una toma aquí al LED, verán cómo yo lo estoy prendiendo y apagando desde esta página web. Ahí lo prendo, lo apago, lo prendo en otro color y lo apago. Este es un poco un ejemplo de lo que podemos hacer desde la Internet de las cosas. Con un Arduino, una cosa tan simple como esta, yo puedo estar prendiendo, apagando, tomando datos, subiéndolos a la red y de esa manera aprovechar las facilidades que me da Internet y las facilidades que me da el Arduino para hacer cosas mucho más interactivas. Con esto, ¿no? El chiste es motivar a los estudiantes que sean mucho más creativos, que desarrollen sus propios proyectos, que utilicen estas herramientas que son baratas, económicas y con una gran cantidad de facilidades, ¿no? De sensores de todo tipo, actuadores de todo tipo, que han bajado mucho los precios, incluso hasta utilizar un poquito de magia. Miren, por ejemplo, yo puedo hacer que se me prenda esta lamparita usando una varita mágica y de esa manera también le puedo meter un poco de magia a la enseñanza y a la educación y que los chavitos aprendan a hacer cosas de una manera más creativa usando cosas físicas, fierros y programación. Vamos a pasar ya
a las preguntas. Si tienen ustedes preguntas que nos quieran hacer, me las van a ir pasando para yo irlas de algún modo respondiendo. Bueno, este es mi correo electrónico, ahorita se los pongo. Una pregunta que nos hacen es por qué en lenguaje C, que es aparentemente un lenguaje muy complicado, efectivamente es un lenguaje de alto nivel, entre comillas, pero también es un lenguaje que funciona muy cerca de los fierros, es el lenguaje utilizado en el 90% de Internet y ya había un montón de software hecho para este tipo de cosas y era muy fácil portarlo. La ventaja es que sobre el lenguaje C están un montón de bibliotecas que hacen que el Arduino tenga su propio lenguaje de programación en el cual pueden, sin necesidad de profundizar mucho en el lenguaje, hacer cosas de manera muy simple. Tiene una función para prender un LED, una función para sensar un botón y de esta manera no tienen que irse al nivel bajo del lenguaje de programación. Nos preguntan qué conocimientos previos debe tener una persona para iniciarse en la programación de Arduino. Ninguno. Yo he dado cursos con niños, he dado cursos con papás de los niños. Muchos de los estudiantes que han participado en mis cursos son artistas. Se hizo para artistas el Arduino, pensando en que era gente que no tenía experiencia. Hay gente, músicos, que están haciendo cosas con Arduino y también gente que está haciendo cosas sofisticadas, ¿no? Los drones funcionan con Arduino, las impresoras 3D funcionan con Arduino, entonces es suficientemente simple para que lo puedan usar gente que no tiene experiencia y lo suficientemente avanzado para hacer cosas sofisticadas como las que les comentaba. ¿Dónde podemos conseguir los programas de Arduino? Es software libre, se los mostraba, yo lo puedo bajar de la red, instalarlo en mi computadora y corren los 3 sistemas operativos. Y además tengo la versión en la página web que también la puedo usar. Entonces no tiene ningún costo y mucha gente, fabricantes de otras plataformas, están diciendo mis equipos son compatibles con Arduino porque es el software que se está utilizando para muchas de estas cosas. Ya la vi. ¿Cuál es la diferencia entre Arduino y la Raspberry? El Arduino es un microcontrolador, ejecuta un solo programa. Cuando yo cargo un programa, se ejecuta en un loop eterno, está dando vueltas y ejecutándose continuamente. La Raspberry viene a ser una computadora, como sería mi computadora esta, no digo la marca, o cualquier otra. Es una computadora pequeña que hicieron en Inglaterra para que los niños pudieran jugar con las computadoras. Los papás ya no dejaban a los niños usar la computadora y entonces hicieron una computadora que cuesta aquí en México 500, 600 pesos, 1000 pesos, y que la pueden conectar al equipo de la casa y jugar con ella y aprender a programar. Tiene un sistema operativo compatible con Linux, entonces es un equipo mucho más sofisticado. Tengo otra pregunta, ¿se puede programar con otros lenguajes? Sí, hay gente que está aportando lenguajes como el Scratch, que es el sucesor de Logo, y están programando desde el Scratch. Otra de las preguntas es ¿dónde se pueden conseguir en México? Hace unos cuantos años era difícil conseguirlo. Ahora ustedes se van al centro de muchas tiendas y ya tienen los Arduinos de todo tipo, Arduinos oficiales, Arduinos clones y Arduinos pirata. El Arduino es libre, entonces puedo yo fabricar los Arduinos y distribuirlos de manera libre. ¿Dónde se imparten cursos de Arduino? En muchos lugares ya, ustedes se meten a internet, le dan Arduino y cursos de Arduino y los podrán encontrar. Hay centros, hay espacios Makerspace en la Ciudad de México. Para los centros estos pilares que se acaban de formar ya compraron kits de Arduino y están por empezar a dar cursos de Arduino en los pilares. En muchas de las escuelas están dando cursos. Yo he dado cursos en la UNAM. Hay una página de Coursera donde hay un curso desarrollado por gente de la UNAM. Entonces, pues lo de siempre, Google, curso Arduino, y encontrarán ustedes muchos lugares donde pueden tomar un curso. Y como decía, no es necesario tener conocimientos previos. Podemos empezar desde cero, a empezar a programar y empezar a desarrollar interfaces interactivas. ¿Alguna otra pregunta? Podemos, déjenme ver si hay alguna otra pregunta.
¿Qué otras plataformas parecidas hay? Está, por ejemplo, además de la Raspberry, hay una plataforma inglesa que se llama Microbit, que tiene funciones muy parecidas, es una interfaz. El Maki, que es una tarjeta que corre con Arduino, pero la interacción es distinta. Le puedo conectar como sensores cosas como frutas, cosas que conduzcan electricidad. Hay equipos muy sofisticados con procesadores de 64 bits y mucha memoria, que son los que se usan, por ejemplo, en las impresoras 3D o en las máquinas de control numérico, y las que me permiten controlar sistemas sofisticados, pero todas corren y se programan con el mismo lenguaje de programación. Me preguntan si es recomendable usar Scratch en lugar del lenguaje C. En realidad, con el Arduino no programamos en C, está hecho sobre C, tiene una estructura parecida al C, la misma sintaxis. No sé si por acá me pueden pasar lo que está en la pantalla. Tengo aquí una referencia del lenguaje, y no se ve muy bien, pero tiene las funciones tradicionales del Arduino, pero tiene las funciones tradicionales de C, pero tiene las funciones tradicionales, propias del Arduino, que es lee un puerto, escribe en un puerto, lee un botón, prende un LED, ponlo en 5 volts, ponlo en 0 volts, y de esa manera programo más en el lenguaje C, en el lenguaje de Arduino. La estructura del lenguaje, si me lo pasan para acá otra vez, tiene dos funciones, esta donde yo defino cómo van a funcionar mis pines, y que es un loop que se ejecuta al infinito. Este es como que el más simple de todos, pero aquí yo puedo poner un montón de cosas. Entonces no es estrictamente C lo que estamos usando, aunque muchas de las funciones son parecidas a las que usa C. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues son todas las preguntas. Gracias por haber asistido a la charla. Esperemos que les haya funcionado. Y cualquier cosa, pues yo trabajo en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Aquí está mi correo electrónico, si quieren cualquier cosa. Y pues aquí en el ILSE también los pueden asesorar, porque en el ILSE ya es donde están dando cursos y talleres de robótica para niños. Entonces métanse a la página del ILSE y vean los cursos que da el ILSE utilizando la plataforma del Arduino. Muchas gracias.